Bienvenidos mis guerreros de Aries a esta lectura para el mes de octubre. Es una lectura especial donde vamos a ver las energías del pasado que pueden estarte generando bloqueos. Vamos a ver tu presente y el futuro inmediato para el mes de octubre 2019. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Recordarte también de que puedes dejar en los comentarios tu nombre y tu país con una pregunta de sí o no. Déjame tus deditos para arriba y comparte este video con tus amistades. En cuanto lleguemos a 400,000 suscriptores antes del 31 de octubre, regresaré a este video a responder tus preguntas al azar de sí o no. Así es que puedes dejar tus preguntas y allá abajo en los comentarios, preguntas de sí o no. Compártelo e invita a tus amistades para que se suscriban y lleguemos a los 400,000 suscriptores. Mira, en el pasado, aquí me hablan de que tú has estado sufriendo por situaciones de traición, de discusiones, de pleitos. Tú pudiste superar esa situación, una situación en la cual tú te sentiste atacado. Sentiste que las personas que estaban a tu alrededor estaban teniendo malas intenciones contigo, e incluso te pusieron en una esquina y trataron de atacarte y hacerte sentir mal. Algunos de ustedes, esto podría representar incluso hasta una discusión o una pelea donde físicamente se agredieron. Veo dos personas que te tenían en una esquina atacándote, tenían malas intenciones para contigo y lo único que querían hacer era perjudicarte y destruirte. Y veo que durante mucho tiempo ellos lograron tenerte de esa manera, de esa forma en la cual tú estabas sintiéndote menos, en la cual tú te sentías pisoteada con esta carta del 10 de espadas. Y estoy utilizando mis cartas negras. Ustedes saben que estas cartas hablan hasta lo que no se quiere tocar porque está bastante profundo. Recuerda que estas lecturas son generales, no todo el mundo se va a identificar con ellas y si este mensaje no es para ti, pues puede que los mensajes de presente y el futuro inmediato sí aplique o puedes escuchar tu signo ascendente. Pero mira, esta carta del 5 de bastos te habla de esa situación en la cual fuiste juzgado y como en los tiempos de antes, esto también podría representar una vida pasada. Habla así como en los tiempos de antes cuando quemaban a las brujas en la hoguera, que pues estaban todas las personas alrededor y estaban atacándole y estaban diciéndoles cosas improperios y estaban haciéndolos sentir mal, pues así personas a tu alrededor te han juzgado por decisiones que tú has tomado, puede ser con tu familia, puede ser con tus hijos, y esas personas no tienen el conocimiento al 100% de por qué tú tomaste las decisiones que tomaste en el pasado, con tu familia, con tu pareja o con incluso tus hijos. Marca también de que aquí en el pasado alguien tomó la decisión de alejarse o separarse de su pareja y que esa decisión pudo haber sido bastante criticada por tu familia o por tus amistades, en las cuales te dijeron que tú nunca vas a lograr el éxito, que tú te ibas a quedar siempre en la misma posición y que ibas a seguir siendo siempre la misma persona perdedora. Esta lectura al final va a tener una buena noticia donde voy a sacar una carta para mantener siempre las energías positivas y estoy hablando aquí del pasado. Para un muy poco porcentaje esto les puede estar pasando en estos instantes, pero estoy viendo hacia el pasado, algo que ya te sucedió. Y es importante siempre que estas cosas salgan nuevamente a la luz para que puedas identificar los bloqueos que estás teniendo. Porque estas situaciones para algunos de ustedes pueden estarle generando bloqueos ahorita mismo en su vida, donde no estás viendo las cosas como son, donde estás teniendo temor de tomar decisiones, y donde te sientes congelado porque no quieres volver a ser juzgado por las mismas situaciones del pasado. Para algunas personas, ahora que el planeta Saturno está de vuelta en directo, se van a estar repitiendo ciertos ciclos de vida, en los cuales tú vas a ver como que, oye, esto ya lo pasé hace 3 años, hace 5 años, y esa situación vuelve a repetirse. Tienes que aprender de tus lecciones para que puedas entonces tomar decisiones sabias y no caer en el mismo patrón de años anteriores. La carta del 10 de espadas te habla de que en tu vida había una persona que te estaba protegiendo y que te estaba defendiendo de esas gentes tóxicas y de esas personas que tenían energías con las cuales solamente querían lastimarte. Este es un ángel de la guarda que tú puedes tener, un ángel guardián. Puede ser un familiar que ya no esté a tu lado, que te estaba protegiendo siempre desde el más allá.
Para algunos de ustedes puede ser una abuela, un abuelo o incluso hasta un padre si tus padres no están en estos instantes. Y hablan de que gracias a esa intervención divina en el pasado, tú pudiste con esta carta del sol dejar eso atrás y salir a la realidad. Poder encontrar nuevamente tu camino y seguir luchando. Fueron situaciones que verdaderamente fueron muy tristes para ti porque sentiste de que el mundo se te vino encima y sentiste también de que te quedaste sola, te quedaste solo, de que todas tus amistades y tu familia te dio la espalda. Y esto es algo que hasta el día de hoy, para algunos de ustedes, pues puede que algunos de ustedes ya lo superaron y eso es una historia del pasado. Pero para algunos de ustedes eso todavía está en ti, en tu corazón, en lo más profundo de tu corazón. Y no has podido trabajar esa energía todavía. Como yo siempre les indico, es recomendable de que si tú tienes algún tipo de trauma, si tienes algún tipo de situación del pasado, te atiendas con un médico, un psicólogo, un terapeuta que te pueda dar el tratamiento adecuado para que puedas salir adelante de esto. Yo, como mensajero, te destaco los puntos, los saco a relucir para que los descubras nuevamente y puedas trabajarlos. Vamos a ver qué más hay en tu pasado que podría estarte afectando. Tienes la carta del 10 de bastos, la carta del 10 de oro y la carta del mago. Mira, el mensaje que recibo aquí es que algunos de ustedes han reinventado su vida. Han incluso hasta cambiado su nombre para dejar esta vida atrás. Y han perdido algunos de ustedes hasta su identidad. Esto es para algunos guerreros del signo de Aries, recuerden. Pero que me están indicando de que tú quisiste quemar, borrar tu pasado. Y la manera en la cual lo hiciste fue desconectándote de tu país, desconectándote de tu ciudad o simplemente desconectándote de esas personas a tal nivel que pudiste haber cambiado toda tu identidad. Para algunos de ustedes, si estás en Estados Unidos, esto pudo haber sido algún tipo de protección que te dio el gobierno. Para otros de ustedes, pues no importa si estás en los Estados Unidos o en cualquier otro lado, pudo haber sido entonces simplemente una decisión que tú tomaste de dejar atrás tu pasado y poder empezar nuevamente con una familia y las cosas de cero. Pero para algunos, estas cosas del pasado podrían todavía estar siempre tratando de resurgir y siempre están como en tu conciencia que no te dejan estar en tranquilidad. Porque sientes que ahora le estás mintiendo a tu familia, a las personas que tienes a tu alrededor. Entonces, tienes que buscar la manera de salir de esa prisión mental en la cual algunos de ustedes se pueden encontrar para poder disfrutar en familia y poder entonces manifestar y lograr los sueños y las cosas que ustedes están deseando. Hay algunos de ustedes que, como les indico, han cambiado su identidad, han dejado atrás sus verdaderas raíces. Para algunos de ustedes, pues esto puede significar simplemente que es la manera como utilizaste para poder sanar y salir adelante. Para otros, esto todavía les está afectando en su vida. Vamos a ver tu presente. ¿Qué está pasando contigo en estos momentos? Te sale la carta del 10 de bastos. Tienes muchos pesos sobre tus espaldas, muchas responsabilidades que podrían ser también en tu conciencia. Tienes la carta del sota de oros y la carta de la reina de oros. Y me están hablando aquí de que a alguien le está pesando una decisión en su conciencia. De que alguien está analizando y está viendo sus presupuestos también para poder tomar una decisión con respecto a su futuro. Veo con la carta del sota de oros y la reina de oros que alguien está pensando en estos momentos en hacer algún tipo de oferta o de propuesta. Alguien quisiera comprarte. Ese fue el mensaje la palabra que cayó en mi mente. Es como si alguien estuviese tratando de comprarte. Podría ser una persona que está tratando de comprar tu verdad, una persona que está a tu alrededor que estaría tratando de comprar tu silencio, o tú podrías estar tratando de comprar en estos momentos en el presente el silencio de alguien que se encuentra a tu alrededor. Pero veo que tienes mucho estrés también, que en estos momentos, estamos hablando del mes de octubre, vas a sentir en tus espaldas como mucho peso y tus hombros y cuello podría estar teniendo bastante
podría estar bastante tenso porque vas a estar sintiendo mucho estrés. Y ese estrés tiene que ver con que algunos de ustedes tienen temor de que su pasado pueda volver a regresar al presente. Vamos a ver qué más hay para ti en estos instantes. Mira, me están diciendo también tus guías de que algunos de ustedes podrían estar pensando en darle dinero a alguna figura paterna, puede ser madre, madre, abuelos, padre, madre, abuelos, y ustedes están analizando entonces brindar esta ayuda. Tú podrías estar necesitando esta ayuda o tus padres podrían estarse comunicando contigo para pedirte algún tipo de apoyo económico. O tú podrías estar necesitando ese apoyo económico y vas a estar viendo de qué manera puedes hacer para poder solicitar ese dinero. Esas son las energías que yo veo en estos instantes. Estrés, pensamiento con respecto a dinero, una persona que puede estar necesitando tu ayuda, puedes ser tú o pueden ser tus padres que van a necesitar apoyo monetario, apoyo con respecto a el dinero y las finanzas. Tu futuro inmediato. Mira, la carta del 8 de oros junto a los enamorados y el 7 de oros me habla a mí de un progreso. Me habla a mí que en tu futuro inmediato vas a poder tener una combinación perfecta con respecto a tus finanzas y al amor. Recuerda dejarme en los comentarios y dime si te gusta este nuevo formato de lectura con el pasado, el presente y tu futuro inmediato para continuarlo haciendo. Y luego viene la buena noticia del mes de octubre. Y recuerda compartir este video con tus amistades y déjame en los comentarios también tu pregunta, tus deditos para arriba, que cuando lleguemos a 400,000 suscriptores, que ya nos falta poco, de aquí al 31 de octubre, regresaré a este video a responder algunas preguntas al azar de sí o no. Mira, tu futuro inmediato, viene trabajo para ti. Viene mucho trabajo que vas a estar realizando, viene mucho esfuerzo que vas a tener que hacer y esto puede representar para ti obviamente también el incremento con respecto a las finanzas que tú has estado esperando. ¿Qué viene también para ti durante este mes? Vienen asociaciones. Eso es tu futuro inmediato. Puedes estar conversando con empresas que quieren darte a ti oportunidad laboral. Podrías estar teniendo asociaciones en el amor, donde puedes estar conociendo personas que van a tener la misma intención y van a estar en el mismo nivel espiritual y de creencias que tú. Podrías incluso llegar a estar teniendo la calma y la resolución que tú has estado esperando en el amor junto a tu pareja, si tú tienes estas cosas de energías del pasado que te pueden estar afectando todavía. Y la carta del 7 de oros te está indicando también de que para tu futuro inmediato, durante el mes de octubre, vas a tener que cultivar tu paciencia y vas a tener que empezar a tomar esas semillas que te puedan dar a ti de ideas, esas semillas que puedan llegar a tu vida con respecto a proyectos, con respecto a planes y plantarlas. Y te están diciendo que recuerda que lo que tú siembres el día de hoy es lo que vas a cosechar el día de mañana. Sí, claro, suena muy cliché eso, pero hay algo importante allí. Si tú siembras en estos instantes dudas, temor, odio, rencor, y recuerda que aquí se están repitiendo ciclos, así que no vayas a hacer esto de poner a una persona porque podrías ahora tú estar haciéndole esto a alguno de tus hijos, poniéndolos en contra de la pared y repitiendo el mismo ciclo de lo que te sucedió a ti, probablemente juzgando o tomando malas decisiones con respecto a ellos, ya que tú estás creyendo de que ellos están tomando una decisión incorrecta con respecto a su futuro y a sus hijos. Así que muy atentos porque veo ciclos que se les van a estar repitiendo del pasado. Y por eso esta carta te indica aquí de que siembres amor, siembra positivismo, siembra lealtad, siembra la verdad, para que en un futuro eso sea lo que coseches. Y no coseches entonces negatividad, ni coseches entonces ninguno de estos tipos de toxicidad en tu vida. Pero está muy bien aspectado tu futuro inmediato. Trabajo viene para ti, esfuerzo. Vas a recibir compensaciones con respecto a tu nivel de esfuerzo. La carta de los enamorados te habla de una unión, de paz, de tranquilidad, de armonía en tu vida. La carta del 7 de oros te indica cultiva, siembra,
ya sea paciencia que necesites trabajar en eso, ya seas amor si necesitas eso, ya sea confianza si necesitas eso con las personas. Y estas cartas aquí tienen dinero, así que en las finanzas para ustedes también van a mejorar. Especialmente si tú estás esperando dinero o si lo vas a estar necesitando o si tienes que darlo a alguna persona. Muy bien. Vamos a ver cuál es la buena noticia para ti, guerreros de Aries, para el mes, wow, de octubre. Dame un segundito. Disculpen, vamos de nuevo. Aquí está. La buena noticia para el mes de octubre, te sale la carta de la comprensión. Y mira, la buena noticia para ti va a ser, mira cómo está esta persona aquí en el pasado encerrada en estos bastos llenos de fuego, con temor a salir. Y lo único que tiene que hacer esta persona es tumbar esos bastos, tumbar esos palos, porque aquí no hay una cárcel, no hay una prisión. Te habla de que la prisión la tienes dentro de tu propia mente. Y la buena noticia para ti con esta carta de comprensión es que durante el mes de octubre vas a poder entender por qué sucedieron estas cosas en tu vida. Vas a entender el propósito de estas situaciones, qué te querían enseñar. Ahora que tienes esta lectura vas a poder abrir los ojos y sanar, que es el propósito de ver esta parte del pasado, porque quiero que ustedes, mis guerreros, sanen esas heridas y que todos trabajemos juntos para poder salir adelante. Y esta carta te da la buena noticia de que lo logras. Comprendes por qué las personas actuaron de esa manera, las perdonas y mira, te liberas. Abres entonces esa puerta que te tenía encerrado en tus propios pensamientos, que te tenía encerrado, que te tenía con esa inhabilidad de poder salir adelante. Te liberas y te unes a las personas que verdaderamente te van a merecer y te van a apoyar. ¿Qué mejor que esto? La buena noticia no tiene que ser de que vas a recibir millones de miles de dólares. Simplemente para algunas personas el hecho de que tú puedas tener paz mental, que puedas tener tranquilidad, que puedas superar tus propios demonios, esos traumas de tu infancia, esos traumas de relaciones anteriores, que puedas abrir esa puerta y liberarte y volar, disfrutar de la vida. Vale mucho más que todo el dinero que puedas tener en una cuenta bancaria. Y tú durante el mes de octubre vas a poder dar esos pasos que necesitas para abrir esa puerta y liberarte. ¡Qué maravilla! En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Este es mi canal secundario J Tarot Stars. Te invito a que veas los videos que tengo allá. Son horóscopos diarios y otros videos también variados. Y en la parte superior aquí está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Déjame saber en los comentarios qué te pareció esta lectura. Compártelo para que de esa manera podamos llegar a muchos más guerreros. Y recuerda llegar a 400,000 suscriptores. Te deseo un mes lleno de muchísima luz y progreso.